Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios arqueológicos más increíbles de la historia, la tumba de San Pedro, que estuvo oculta por siglos justo debajo del corazón del Vaticano. Y la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido es bastante directa. A ver, entre una tradición que tiene 2000 años y lo que nos dice la ciencia moderna, ¿dónde exactamente termina el mito y dónde empieza la verdad sobre el lugar donde descansan los restos del apóstol? Antes de que empecemos a cavar en esta historia, si les gustan este tipo de misterios, no se olviden de darle me gusta, suscribirse y compartir. De verdad, su apoyo es clave para que sigamos explorando juntos estos temas. Muy bien, empecemos nuestro viaje. Para entender bien esta historia, tenemos que transportarnos a la Roma del siglo I, a la época del famoso y temido emperador Nerón. Imaginen la escena. Año 64. Ocurre el gran incendio de Roma. Nerón necesita desesperadamente un chivo expiatorio y apunta al blanco más fácil, la pequeña comunidad cristiana. La persecución fue brutal. Y ojo, esto no lo sabemos solo por fuentes cristianas, ¿eh? El mismísimo historiador romano Tácito lo describió con todo detalle, hablando de ejecuciones que eran verdaderos espectáculos sádicos en el circo de la colina Vaticana. La tradición, desde siempre, ha sostenido que Pedro fue uno de los mártires de esta persecución. Su muerte, por ahí del año 67, es nuestro punto de partida. Las pistas más antiguas que tenemos sugieren un entierro muy humilde, casi secreto, en la necrópolis pagana de la colina Vaticana, justo al lado del circo donde ocurrían las ejecuciones. Casi 150 años después, cerca del año 200, un presbítero llamado Gallo escribió muy orgulloso sobre los trofeos de los apóstoles en Roma. Y aquí la palabra trofeo es fascinante. No se imaginen un premio de guerra, no. En el contexto de los primeros cristianos, un trofeo era el monumento funerario que marcaba la victoria de un mártir. O sea, su muerte no era una derrota, sino el triunfo de su fe. Ese pequeño monumento, ese trofeo, se convirtió en el ancla de toda la tradición. Pero ahora demos un salto en el tiempo, hasta el siglo IV. Aquí entra en escena un emperador que lo va a cambiar absolutamente todo. Constantino, que ya favorecía el cristianismo, quiso construir una basílica espectacular en honor a Pedro, justo encima de ese lugar. Pero había un problema, un gran problema. La colina Vaticana era un terreno súper empinado y lo más importante, era un cementerio pagano protegido por la ley romana. Su solución fue, tan brutal como brillante. En lugar de mover las tumbas, las enterró. Rellenó los mausoleos con tierra, rompió sus techos y creó una plataforma nivelada gigantesca para construir encima. Al hacer esto, que iba en contra de la ley y las costumbres romanas, Constantino, sin tener ni idea, creó la cápsula del tiempo perfecta. Literalmente congeló ese cementerio pagano bajo la basílica, preservándolo casi intacto para que los arqueólogos lo encontraran casi 1700 años después. Y el secreto de este cementerio enterrado se mantuvo por siglos, ¿eh? Hay una anécdota increíble del año 1626. Mientras los obreros de Bernini estaban instalando el famoso baldaquino de bronce, ¡pum! De repente atraviesan el suelo y caen en uno de estos mausoleos paganos. El Papa Urbano VIII, imagínense la pesadilla de relaciones públicas, ordenó que se sellara todo de inmediato y que nadie se enterara de nada. Y el secreto se guardó hasta 1939. Justo cuando el mundo estaba al borde de otra guerra mundial, el recién elegido Papa Pío XII ordenó unas obras en las grutas vaticanas. Y sin buscarlo, desató una de las excavaciones más importantes del siglo XX. Apenas empezaron a picar, se toparon con los techos de los mausoleos. El Vaticano se enfrentó en ese momento a una decisión monumental. Piénsenlo, era una excavación de altísimo riesgo. Podía confirmar sí o podía desmentir para siempre una tradición de 2000 años que había sido cuestionada desde la Reforma. Pío XII autorizó una excavación totalmente secreta que duró una década entera. Y en su mensaje de radio de la Navidad de 1950, el anuncio al mundo fue categórico. Dijo, y cito, a la pregunta de si se ha encontrado la tumba de San Pedro, la respuesta es indudable, sí. Fue un momento increíble, la confirmación que millones de personas esperaban. Pero había un problema enorme. Aunque sí encontraron la estructura del trofeo de Gallo, la cavidad en la tierra, el lugar donde debía estar el cuerpo, estaba vacía. No había ni un solo hueso. Entonces, ¿dónde estaba el cuerpo? La historia da otro giro de guión, digno de una película.
Aquí es donde empieza el misterio de los huesos, y todo se centra en una caja de madera llena de restos que fueron recogidos y guardados durante la excavación, sin darles la más mínima importancia en ese momento. Años después, ya en los años 60, una epigrafista llamada Margherita Guarducci reabrió el caso. Consiguió que se analizaran esos huesos olvidados y los resultados fueron asombrosos. Pertenecían a una sola persona, un hombre de complexión robusta que había fallecido entre los 60 y 70 años. El perfil encajaba a la perfección con San Pedro. Y lo más increíble de todo, junto a los huesos había restos de un tejido carísimo de púrpura e hilos de oro. Esto, claro, llevó a una teoría completamente nueva. La conclusión más lógica era que, en algún momento, probablemente durante otra persecución, los restos fueron sacados de la tumba original en la tierra, envueltos con muchísimo cuidado en esta tela preciosa y trasladados a un nicho más seguro, más escondido, en un muro cercano para protegerlos. Ya tenemos la tumba, ya tenemos los huesos, pero faltaba una pieza más en este rompecabezas, y una de las más polémicas sin duda, las pistas en la pared. Cerca de la tumba, los arqueólogos encontraron grafitis que habían dejado los antiguos peregrinos. Uno en particular, un pedacito de estuco con letras griegas, desató un debate académico feroz. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de cómo se interprete un pequeño espacio, la inscripción se puede leer como Petros Eni, que significa Pedro está aquí, o como Petros Endei, que significa Pedro no está aquí. Una diferencia mínima que cambia por completo el significado de todo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final. El balance de este increíble viaje por la historia y la arqueología. ¿Qué es fe y qué es certeza científica? Aquí es súper importante separar dos cosas. Lo que es un hecho arqueológico, algo innegable, es que un lugar específico bajo el Vaticano ha sido venerado como la tumba de Pedro sin interrupción desde por lo menos el siglo II. El trofeo y la Basílica de Constantina lo demuestran. Lo que sigue siendo una interpretación muy convincente sí, pero no una certeza científica absoluta, es que ese conjunto de huesos encontrados en el nicho sean de hecho los restos de Pedro. Y esto nos deja con una última reflexión. Piénsenlo. Si la ciencia del futuro, con una tecnología que hoy ni podemos imaginar, demostrara de forma concluyente que estos huesos no son los de Pedro, ¿cambiaría en algo el significado de este lugar? ¿O será que 2 milenios de veneración ininterrumpida ya han creado una verdad propia? ¿Una verdad que quizás ya trasciende la prueba material? Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Vaticano. Si les ha parecido tan fascinante como a nosotros, dejen un me gusta, suscríbanse para no perderse más historias como esta y compártanlo con otros apasionados por el misterio y la historia.